Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos dé la oportunidad de estar con ustedes en esta noche, miércoles de Adulán. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, esperando que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes en este día, que el Señor nos permite alabar y glorificar su nombre. Vamos a dar inicio a este tiempo de adoración. Lo vamos a hacer a través de una oración de ofrecimiento. Les invito a orar. Oramos. Te agradecemos, bendito Padre, en este momento por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu fidelidad, por la paciencia, Señor, que tienes con nosotros, porque día a día, Señor, tú nos fortaleces, tú nos enseñas, Señor, acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú estás con nosotros. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra es eficaz y tu palabra es verdadera. Padre amado, en este día te ruego que tú nos ayudes a ofrecerte alabanza y adoración, que tú perdones, Señor, nuestros pecados que siempre están delante de ti y te ofenden. Bendice la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo número 34. Salmo número 34 dice la palabra del Señor de esta manera. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, los que en la casa de Jehová, estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová.
Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Es el momento de llevar delante del Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, pidiendo que Él intervenga, que Él obre en la vida de todos aquellos que pasan por dificultades o están enfrentando alguna enfermedad o están atravesando alguna situación en su vida. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es verdadera, tu palabra es única, Señor, tu palabra es suficiente. Te alabamos porque sin duda, Señor, tú has sido misericordioso con nosotros. Te alabamos porque eres digno de toda adoración, de toda alabanza y porque solo tú eres Dios. Padre, en este momento nos acercamos a ti, reconociendo nuestra imperfección, reconociendo nuestro pecado, reconociendo, Señor, que no merecemos nada, que somos polvo. Pero también, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Y apelando, Señor, a esa gracia de tu Hijo Jesucristo sobre nosotros. En este momento, Señor, ponemos delante de ti, exponemos nuestra necesidad por la vida, Señor, de nuestros enfermos en la iglesia. Te seguimos rogando por nuestra hermana Carlota. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Marcelino, te seguimos rogando por nuestra hermana Lupita Sánchez, te pedimos por la salud de nuestra hermana Evita Rojas, te rogamos por todos los hermanos y hermanas que de una u otra manera han enfrentado, Señor, dificultades, han enfrentado, Señor, problemas y adversidades, Señor, en cuanto a su salud. Te pido también por aquellos, Señor, que están atravesando por situaciones en su vida espiritual, en su matrimonio. Te pido, Padre, que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú les sustentes, que tú les ayudes. Que tu palabra, Señor, esté con ellos, que tu palabra, Señor, traiga bendición para ellos. Y tú, Señor, fortalezca sus pensamientos y su vida. Tú eres un Dios grande y poderoso y te pedimos, Señor, que tú sostengas la obra, Señor, de tus manos. Por esa razón rogamos por los matrimonios, Señor, de nuestra iglesia. Te pedimos que tú intervengas en ello. Alabado sea, Señor, bendito sea tu nombre y en esta hora, Padre, te seguimos pidiendo también por los jóvenes de nuestra iglesia, por los niños, por los adultos y por todos aquellos, Señor, que nos congregamos en esta iglesia local, Monte de los Olivos, y por tu iglesia, Señor, de manera general. Te pido también, Señor, que tú nos permitas predicar tu palabra, permite que a través, Señor, de la Adulán podamos seguir predicando tu palabra, Señor, y llevando el mensaje aquellos que no te conocen. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto más.
Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 hasta el versículo 21. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 21. Dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la nueva profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir. Echen mano de la vida eterna, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Palabra de el Señor. Vamos a orar, hermanos, en este momento, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oramos. Te damos gracias, oh bendito Padre, en este tiempo, en este momento, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y en este día, Señor, te ruego que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra, como siempre. Permite, Señor, que no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Y te agradecemos por tus misericordias y por tus bondades. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando esta carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta carta y también, ¿verdad?, en la recta final también de el Adulán a través de la transmisión. Obviamente, ¿verdad?, si el Señor lo permite, vamos a estar transmitiendo o compartiendo algunas otras cosas más aquí, ¿verdad? Debido a que el Adulán, pues gracias al Señor, vuelve a su forma, ¿verdad?, original, que es el trabajo en nuestra ciudad, en las casas. Y queremos compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Estamos en el versículo 13 en adelante, donde la palabra del Señor dice: te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda parte de esta sección, de este pasaje, hemos estado hablando acerca del hombre de Dios, y en la ocasión pasada hablamos de aquellas cosas de las que el hombre de Dios debe huir, de aquellas que el hombre de Dios debe seguir, en las cuales el hombre de Dios también debe ser fiel, ¿no? Y en esta parte vamos a hablar acerca de la motivación espiritual, en este caso, o la motivación de un guía espiritual. ¿Qué es lo que debe motivar el corazón de las personas, de los creyentes, de los hermanos, de los líderes, de aquellos, ¿verdad?, que están guiando espiritualmente a otros? ¿Cuál debe ser realmente la motivación de un siervo de Dios, de un creyente verdadero en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa motivación correcta que debe estar en nuestro corazón? Hemos dicho en otras ocasiones que para Dios no solamente es importante lo que hacemos, sino la razón por lo que hacemos las cosas.
La primera carta a Timoteo comienza tanto con una doxología y va a terminar también de la misma manera, ¿no? Con un himno de alabanza. Y en esto, obviamente, se ve prácticamente aquí el agente motivador tanto de Pablo como también lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que debe ser su mayor motivación. Y en este sentido, obviamente, lo que predomina en ambas doxologías, o en estas alabanzas, vamos a decirlo así, pues es la doctrina acerca de Dios. Es decir, esa doctrina acerca de Dios que influye y domina la conducta de aquellos que sirven al Señor. Dicho de otra manera o de otra forma, ¿no? La forma en que la persona vive refleja lo que realmente cree acerca de Dios. Y esto es muy importante porque en ocasiones podemos nosotros tener muchos datos, podemos tener mucha información, pero no necesariamente lo que nosotros sabemos acerca de Dios es lo que nosotros creemos de Dios, ¿sí? O sea, una cosa es que nosotros podamos tener mucha información y datos acerca de Dios, y otra cosa es lo que nosotros realmente creemos acerca de Dios. Por otra parte, lo que creemos acerca de Dios no es algo que está desligado o en este sentido, vamos a decirlo, desconectado con la conducta. Más bien la conducta humana refleja lo que realmente nosotros creemos acerca de Dios. Una cosa es lo que hayamos aprendido quizá en la iglesia o a través de un libro o a través de muchas cosas acerca de Dios, pero otra es la que realmente nosotros creemos acerca de Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios es soberano y estamos seguros y convencidos de esa soberanía de Dios, obviamente en nuestra conducta nosotros vamos a vivir bajo la sombra del Dios soberano, con un corazón humilde, sometido a la voluntad de Dios. Eso no significa que nosotros no tenemos luchas, no tenemos una batalla dentro de nosotros contra nuestra propia carne, contra nuestros impulsos, deseos y pasiones, pero vivimos a la luz de esa presencia de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos de Dios, lo reflejamos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, muchas personas creen que Dios es solamente amor, Dios no castiga a nadie, que el Señor no trae justicia, y como todos somos hijos de Dios, esa doctrina del universalismo, o todos se van a salvar, pues entonces podemos vivir la vida de una forma desenfrenada. Al fin y al cabo, pues Dios no va a mandar a nadie a condenación. Y si usted, ¿verdad?, se portó mal, pues puede ir a un lugar donde su familia aquí en la tierra, mientras usted está ya en ese lugar purgando sus pecados, pues su familia se esfuerza por sacarle de ese lugar y que usted vaya al cielo. Esa es una doctrina que obviamente es contraria a la palabra del Señor, pero es la manera en que la gente vive, y la gente vive de acuerdo a esa doctrina. También, si nosotros estudiamos un poco del budismo, del islam, estudiamos un poco acerca del hinduismo, nos daremos cuenta que la práctica de la vida de estas personas corresponde a su creencia o a su concepto acerca de Dios. Así que en este sentido, lo que nosotros creemos acerca de Dios, pues influye realmente en la manera en cómo nosotros vivimos. Entonces, muchas veces hemos aprendido que Dios es severo, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios demanda, ¿verdad?, santidad de nosotros, pero una cosa es lo que hayamos aprendido y otra es la que realmente nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor en este pasaje, por supuesto, nos llama a que nosotros vivamos conforme a la palabra. Y Pablo, en este sentido, le dice a Timoteo, ¿verdad?, que debe cumplir básicamente su ministerio basándose en ese concepto del Dios a quien nosotros verdaderamente adoramos. Y lo primero que conocemos acerca de Dios es precisamente el poder de Dios. En el versículo 13 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y bueno, ¿cómo vemos o cómo conocemos nosotros el poder de Dios aquí? Bueno, el poder de Dios se ve aquí en la capacidad que Dios tiene, en el poder de Dios para dar vida a todas las cosas. Y hay 4 aspectos de esa capacidad que nosotros podemos ver aquí en esta frase. Y la frase se refiere aquí en este sentido
a Dios como el creador de todas las cosas. Entonces, el poder de Dios se muestra a través de la creación. Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, como dice John Frame, ¿verdad? ¿Cómo se presenta Dios ante los hombres? Dios no se presenta ante los hombres con una definición de Dios, sino Dios se presenta ante los hombres, o más bien Moisés habla en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en ese sentido se refiere pues prácticamente a la forma en cómo Dios se presenta con un acto de Dios que muestra el carácter de Dios, el poder de Dios, muestra la infinitud del Señor. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad?, que Dios pues da vida a todas las cosas. Y otro elemento importante de ese poder de Dios es que Dios sostiene toda vida. Es decir, la vida depende absolutamente del Señor. Y realmente Dios es el que nos sostiene a nosotros. Él nos da vida a nosotros. La vida que nosotros tenemos es una vida que depende de la voluntad de Dios de manera completa. Nosotros no vivimos de manera aislada. Dios ha puesto límites a nuestra vida de los cuales nosotros no pasaremos. Y todo lo que existe tiene vida, y todo lo que existe Dios lo sostiene. Y eso es precisamente la obra providente del Señor para con nosotros. Otro elemento importante de ese poder de Dios es no solamente que Dios creó todas las cosas, no solamente Dios da vida a todas las cosas y las sostiene, sino que también Dios protege a los suyos. Dios cuida de su obra, Dios cuida de todo lo que Él ha hecho. Él no desampara la obra de sus manos. Y el cuarto principio importante que encontramos también es que en cuanto a esto, el poder de Dios para dar vida, ¿verdad?, no solamente es el poder para dar vida a partir de la nada, sino a partir de la misma muerte. Es decir, el Señor levantó a Jesucristo de entre los muertos, y así también nos levantará a nosotros. Es decir, la vida, que significa un evento irremediable para el ser humano, delante del Señor, pues no tiene ninguna victoria. Por eso Pablo pregunta en la carta a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hablando precisamente en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección. En este sentido, entonces, el apóstol Pablo va a referirse a la indicación más clara del poder de Dios para resucitar, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Obviamente hablando y haciendo referencia a este evento histórico de la resurrección. Y bueno, en segundo lugar, el segundo aspecto que nosotros vemos aquí en la motivación de aquel que guía espiritualmente a otros, que se encuentra básicamente en el carácter de Dios, es la invencibilidad de Dios. Dios es invencible. Dice el versículo 14 y 15 de esta manera: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí nos muestra la palabra del Señor, el carácter de nuestro Dios, la forma en cómo el Señor se muestra. Y aquí obviamente el hombre de Dios, todo aquel que conoce al Señor, comprende que el plan de Dios en la historia comienza precisamente con la creación, la caída, la redención, pero también con la consumación. Es decir, el plan de Dios va a culminar con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, con su segunda venida. Y como hemos visto en este pasaje, Dios es invencible. Es decir, no hay algo que pueda obstruir los planes de Dios. Todo el plan o todos los planes del Señor, pues son planes que realmente podemos nosotros considerar, planes que nosotros podemos ver obviamente en el Señor. Todos los planes de Dios
en realidad son planes que se ejecutan, planes que tienen por sobre todas las cosas, ¿verdad?, el fin de cumplirse. No hay planes de Dios que no se cumplan, no hay propósitos de Dios que sean obstruidos, no hay nada que pueda obstaculizar realmente los planes de Dios. Por esa razón, ¿verdad?, nosotros observamos en este pasaje, ¿verdad?, que cuando la palabra del Señor habla de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo no habla de una posibilidad, habla con seguridad de algo que va a suceder y que ante todas las cosas habla de algo que es imposible que los hombres puedan impedir. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Dios entonces es invencible. Dios no puede o nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede cancelar los planes de Dios. Nadie puede decretar en contra del decreto de Dios, porque Dios es inmutable, porque su poder es infinito, porque Dios ejecuta todo cuanto Él ha planeado. Por esa razón vemos en este pasaje que hasta que aparezca Jesucristo, significa entonces que el apóstol Pablo tiene una certeza respecto a la segunda venida de Cristo. No habla de la posible segunda venida de Cristo, sino habla de la segunda venida de Cristo con suficiente y con total convicción. Tercero, la motivación en cuanto a la obra de Dios también tiene que ver con la bienaventuranza. Versículo 15 y 16 dice: solo Rey, soberano Señor, ¿verdad?, al único que mostrará el bienaventurado y solo soberano, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Señor. Ahora, el apóstol Pablo habla aquí del bienaventurado, ¿no? Y al comenzar esta frase, el apóstol Pablo pues nos muestra una de las doxologías más magníficas, podríamos decirlo, de la palabra del Señor, que comienza precisamente acerca de reflejar los atributos de Dios y en este caso la bienaventuranza, que la palabra bienaventurado es Makarios, que significa feliz, significa contento, significa satisfecho. Una persona bienaventurada es una persona contenta, es una persona satisfecha, es una persona que está feliz. Y cuando se emplea este término Makarios en relación al Señor, pues describe la ausencia de infelicidad, la ausencia de frustración o ansiedad en Dios. Dios no puede estar nunca frustrado porque sus planes siempre se cumplen. Dios nunca está ansioso porque Él tiene el control de todas las cosas. Dios no está infeliz porque Él es todo gozo. Él nos llena de gozo y de paz. Su abundante riqueza de gozo se derrama sobre nosotros. Entonces, hay un canto que por ahí entona un cantante evangélico, que ese canto se llama Me Dijo, ¿verdad? Una canción de Alex Campos. Y hay una parte donde ese canto dice que Dios le dijo sonriendo: tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero. Y cuando uno lee, ¿verdad?, la palabra de Dios y escucha este tipo de cantos, se puede dar cuenta de cuán lejos este tipo de cantos están alejados realmente de la palabra del Señor. Este pasaje nos muestra a Dios, ¿verdad?, de una forma magnífica en todos sus atributos, y Dios nunca puede estar desesperado, mucho menos por el hombre, porque el hombre es una creación y Dios no nos necesita. Dios no está infeliz porque nosotros no le alabamos, no le servimos. O sea, alabar y servir al Señor no es un favor que nosotros le estamos haciendo a Dios para que Él esté contento. No, es realmente el derecho de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Y este pasaje dice, ¿verdad?, que Dios tiene inmortalidad, habita en luz inaccesible, es Rey de reyes, Señor de señores, es bienaventurado, es feliz. O sea, con este texto donde dice que mostrará el bienaventurado y soberano Señor, podemos decir que todo lo que están cantando específicamente en esta alabanza, no alabanza, en este canto, en esta música, pues es totalmente una herejía
y una blasfemia contra el carácter de Dios. Dios no puede nunca estar desesperado por nosotros realmente, porque Dios es soberano. Entonces se niega la soberanía de Dios, se niega la infinitud de Dios, se niega la bienaventuranza, se niega al bienaventurado como este texto lo presenta. Entonces, la palabra de Dios, por supuesto, aquí nos presenta al bienaventurado, un Dios que no está ansioso. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros caemos en ansiedad porque no tenemos el control de las cosas, porque nuestros deseos y pasiones nos hacen vivir a veces temerosos acerca de cosas que ni siquiera han pasado, ni siquiera han sucedido, porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Pero la herramienta que nosotros tenemos a la mano es la fe, para que nosotros confiemos en aquel que sí sabe lo que va a pasar, para que nosotros confiemos en aquel que sí tiene el control de todas las cosas, para que nosotros confiemos en aquel que tiene el poder para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Y ese precisamente es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre está contento, siempre está satisfecho, en paz, dichoso, con perfecto gozo. Ahora, hay otros pasajes donde la palabra del Señor habla de que el Espíritu Santo se contrista, y eso es una parte importante, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Obviamente, Dios se desagrada, por supuesto, de nuestro pecado. Dios no está gozoso en el sentido de que a Dios le agrade el pecado nuestro, ¿verdad? Dios más bien muestra en ese sentido, ¿verdad?, su desaprobación. Y cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, o más bien nosotros contristamos al Espíritu, es una forma en la que el lenguaje bíblico nos comunica a nosotros la manera en cómo Dios reacciona, o más bien cómo Dios mira más bien el pecado de nosotros, ¿no? Entonces, Dios realmente sabe que nosotros vamos a pecar. Nuestros pecados no son cosas que sorprenden a Dios. O sea, no es que Dios tenía plena confianza en nosotros de que nosotros no íbamos a pecar. O sea, Dios sabe, hermanos, ni aún está la palabra en mi boca, dice la palabra de Dios, y aquí tú lo sabes todo. Así que cuando usted va a decir una mentira, Dios ya sabe que usted va a mentir. Entonces, en ese sentido, el texto más bien, el Nuevo Testamento y la palabra de Dios nos indica de manera muy clara el hecho de cómo nosotros debemos entender las acciones de Dios respecto al pecado, ¿verdad? Pero no es que Dios vive en frustración y en infelicidad porque los hombres se muestran rebeldes hacia Él, y Dios dice, bueno, como nadie me alaba, como todos son rebeldes, entonces pues yo estoy aquí solo, triste, desanimado y deprimido porque el hombre se ha rebelado contra mí. Entonces, la palabra de Dios nos dice más bien que la forma en cómo Dios trata el pecado para con sus hijos elegidos antes de la fundación del mundo es a través de la ira de Dios mostrada en Cristo. Así que Dios se airó, y Dios está airado contra el impío todos los días, pero contra sus hijos Dios ya no tiene esa ira, porque esa ira fue derramada en la persona de Cristo, a quien Él levantó de entre los muertos. Entonces, el texto nos habla acerca también de la soberanía de Dios y el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje nos habla también de la eternidad de Dios, en el único que tiene inmortalidad. Y en este sentido, hablamos obviamente de la inmortalidad. Nosotros recibimos esa vida eterna o esa inmortalidad, pero no es algo que sea parte de la esencia del ser humano, sino definitivamente es algo que Dios nos da, que es precisamente la vida en Cristo. El que habita en luz inaccesible, es decir, Dios es santo, a quien ningún hombre, ¿verdad?, puede ver. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios nos dice que la mayor motivación que nosotros debemos tener en nuestra vida es que nosotros podamos confiar plenamente en el carácter de Dios. Podamos confiar plenamente en el poder de nuestro Dios y podamos saber que podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es nuestra mayor motivación en la vida, debe ser nuestro mayor gozo al hacer las cosas, es lo que debe mover nuestros corazones siempre a servir, es decir, el carácter del Dios a quien nosotros servimos. Así que, hermanos, nuestra motivación más importante es Dios mismo, y debemos servir al Señor porque Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Alabamos el nombre de nuestro buen Dios y vamos a orar en este momento para terminar nuestro tiempo de adoración. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos guías y nos enseñas. Permite, Señor, que hagamos tu voluntad. Te bendecimos y te alabamos y rogamos que nos ayudes a vivir bajo la guía de tu Santo Espíritu. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y siempre. Amén.